Septiembre de 1598, en los pasillos del monasterio de El Escorial. Un silencio solemne se apodera del imponente palacio, solo interrumpido por los susurros de los médicos y el quejido ocasional que se escapa de la cámara real. Dentro de esa habitación, sobre un lecho en descomposición, un hombre yace en una agonía indescriptible. Su cuerpo, que una vez fue el epicentro del poder mundial, ahora es un mapa de dolor y decadencia. Sus manos, deformadas por la gota hasta convertirse en garras inútiles, y sus piernas, hinchadas por el edema, le han negado el soporte durante semanas. El hedor que emana de sus tejidos en descomposición es tan abrumador que los sirvientes más leales deben cubrirse la nariz al entrar. Este hombre no es un delincuente común espiando sus crímenes, ni un plebeyo sin acceso a los cuidados de la época. Es Felipe II, el monarca más poderoso de su tiempo, señor de un imperio donde el sol nunca se ponía. Era el rey de España y Portugal, de Nápoles y Sicilia, duque de Milán y soberano de los vastos y ricos territorios del Nuevo Mundo. Este es el hombre que desafió a Isabel I de Inglaterra, que erigió el magnífico Escorial como símbolo de su poder, y que lideró la lucha contra la Reforma protestante. Ahora, sin embargo, sucumbe a una muerte lenta y atroz, traicionado por su propio cuerpo. ¿Cómo es posible que el rey más formidable del planeta llegara a un final tan trágico y repugnante? Para comprender el horror de los últimos días de Felipe II, debemos retroceder en el tiempo y conocer al hombre que se escondía detrás de la corona. Nacido el 21 de mayo de 1527 en Valladolid, Felipe era hijo del emperador Carlos V y de la emperatriz Isabel de Portugal. Desde su más tierna infancia, fue meticulosamente preparado para gobernar el colosal imperio que su padre había forjado. A diferencia de Carlos, que era un guerrero por naturaleza, Felipe demostró ser un burócrata consumado, un administrador obsesionado con el más mínimo detalle. Se ganó el apodo de «el rey de los papeles» por su increíble dedicación a los documentos y la escritura. Pasaba incontables horas en su despacho, tomando nota de cada aspecto de la gobernanza de su imperio. Cuando su padre, Carlos V, abdicó en 1556, Felipe heredó el trono español y la mayor parte de su vasto imperio. Su momento de mayor triunfo llegaría en 1580. En medio de la crisis de sucesión portuguesa tras la desaparición del rey Sebastián en la batalla de Alcázarquivir, Felipe reclamó su derecho al trono portugués como nieto del rey Manuel. Con un ejército formidable liderado por el temido duque de Alba, derrotó a las fuerzas de don Antonio, prior de Crato, y fue coronado como Felipe I de Portugal. Con este acto, unió a las dos mayores potencias mundiales bajo una sola corona, consolidando un poder sin precedentes en la historia. El rey era un hombre de profundas complejidades, un ferviente defensor del catolicismo que se consideraba a sí mismo el brazo armado de Dios en la tierra. Bajo su reinado, la Inquisición española alcanzó su máxima expresión, persiguiendo implacablemente a herejes e infieles con una eficiencia aterradora. Sin embargo, este mismo monarca era un refinado mecenas de las artes, un coleccionista de gustos exquisitos y un constructor con una visión grandiosa. Su mayor legado arquitectónico, el ya mencionado monasterio de San Lorenzo de El Escorial, es un testimonio de esta dualidad, funcionando simultáneamente como palacio, monasterio y mausoleo. Era el simbolismo perfecto para un rey que entendía su poder no como un derecho terrenal, sino como una extensión directa de la voluntad divina. Su vida personal estuvo marcada por la tragedia y el deber dinástico. Felipe se casó 4 veces en busca de estabilidad y un heredero. Su primera esposa, María Manuela de Portugal, murió trágicamente al dar a luz al príncipe Carlos, una figura problemática que, años más tarde, sería encarcelado por su propio padre por insubordinación, muriendo en cautiverio bajo circunstancias misteriosas. Su segunda esposa fue María Tudor de Inglaterra, conocida por la historia como Bloody Mary, quien también falleció sin darle descendencia. La tercera, Isabel de Valois, le dio 2 hijas a las que adoraba, pero ella también sucumbió tras un parto. Finalmente, su cuarta y última esposa, Ana de Austria, quien era su propia sobrina, le dio el tan ansiado heredero varón, el futuro Felipe III, además de otros hijos. A pesar del poder casi absoluto que ostentaba, Felipe II nunca fue un hombre de salud robusta. Desde su juventud, padeció ataques recurrentes de gota, una enfermedad dolorosa provocada por el exceso de ácido úrico en la sangre, que cristaliza en las articulaciones causando una inflamación atroz. Era conocida como la enfermedad de los reyes, ya que afectaba principalmente a los ricos que podían permitirse dietas abundantes en carnes rojas y vino, exactamente el caso de Felipe.
Con el paso de los años, estos ataques se hicieron cada vez más frecuentes y severos. Hacia 1590, a la edad de 63 años, la salud del rey comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Además de la gota crónica, empezó a sufrir fiebres tercianas, picos febriles que se repetían cada 3 días, un síntoma característico de la malaria. A esto se le sumó un edema severo, una acumulación de líquido que hinchaba sus piernas hasta hacerlas irreconocibles. La combinación de estas dolencias lo fue inmovilizando gradualmente, convirtiendo al llamado Rey Prudente en un prisionero dentro de su propio cuerpo. Los últimos 2 años de su vida fueron un auténtico calvario. Hacia 1596, Felipe apenas podía escribir. Sus manos, completamente deformadas por la gota, difícilmente podían sostener una pluma. Para un hombre que había construido su identidad como el gran administrador y burócrata del imperio, esta pérdida fue irónicamente devastadora. Su cuerpo, que nunca había sido especialmente robusto, comenzó a fallar de manera catastrófica. El rey que controlaba medio mundo ya apenas tenía dominio sobre sus funciones corporales más básicas. En julio de 1598, la condición de Felipe empeoró de forma dramática. El edema se había extendido por todo su cuerpo, provocándole un dolor insoportable. La gota no solo atacaba sus manos y pies, sino también sus rodillas, codos e incluso su columna vertebral. Los médicos de la corte, impotentes ante tal sufrimiento, recurrieron a sangrías y purgas que solo sirvieron para debilitar aún más al monarca. La fiebre no remitía, y Felipe oscilaba entre estados de delirio y momentos de una lucidez agónica. Fue durante este periodo cuando su situación alcanzó la cúspide del horror. Confinado permanentemente en su lecho, el rey desarrolló profundas úlceras por presión que se infectaron rápidamente. Las heridas abiertas en su espalda, glúteos y piernas se convirtieron en un caldo de cultivo para las infecciones, atrayendo insectos y creando un ambiente propicio para la proliferación de parásitos. Los relatos de la época indican que su colchón tuvo que ser perforado para permitir que los fluidos corporales del rey drenaran sin que él tuviera que moverse, un acto que habría sido imposible debido al dolor atroz. Por si fuera poco, el cuerpo debilitado e inmóvil del monarca se convirtió en el huésped de una infestación masiva de piojos. Se dice que el propio rey, en uno de sus últimos momentos de lucidez, comentó con una amarga ironía: «Ved cómo este cuerpo que mandó a medio mundo ahora no puede mandar ni a sus propios parásitos». Los cortesanos más cercanos fueron testigos de cómo el gran Felipe II estaba siendo, literalmente, devorado en vida, incapaz de defenderse ni siquiera de las criaturas más pequeñas. El horror de esta situación no era meramente físico. Para un hombre tan profundamente religioso como Felipe, la degradación de su cuerpo también representaba una prueba espiritual, viendo su sufrimiento como un purgatorio anticipado, una expiación de sus pecados aún en vida. Uno de los clérigos que lo atendió en sus últimos días escribió que su majestad soportaba el dolor con tal paciencia y devoción cristiana que parecía más un santo bajo prueba que un monarca moribundo. Al amanecer del 13 de septiembre de 1598, después de 52 días de agonía ininterrumpida, Felipe II finalmente encontró su fin. Sus últimos momentos fueron una mezcla de delirio febril y extrema devoción religiosa. Con un crucifijo aferrado en sus manos deformes, murmuró sus últimas palabras, ya fuera una oración o una súplica de perdón. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que cuando la muerte finalmente lo reclamó, su rostro, transfigurado por el dolor, pareció relajarse, como si encontrara por fin el alivio que la medicina de su tiempo no pudo proporcionarle. El cuerpo del rey, esa torturada cáscara que una vez albergó una de las mentes más poderosas de Europa, fue rápidamente preparado para el entierro. Los embalsamadores trabajaron con dificultad, intentando devolverle algo de dignidad a lo que en las últimas semanas se había convertido en algo casi inhumano. El cadáver fue luego trasladado a la cripta real del monasterio de El Escorial, ese mismo edificio majestuoso que Felipe había mandado construir como símbolo de su poder y su fe. La muerte de Felipe II cierra un capítulo fascinante y contradictorio de la historia europea. El rey que dedicó su vida a expandir y preservar el catolicismo, que envió la Armada Invencible contra Inglaterra y que unificó Portugal y España, terminó sus días en un estado de degradación que conmocionó a sus contemporáneos. Hay una poderosa lección en el contraste entre su vida y su final. Durante su reinado, intentó controlarlo todo: la política, la religión, la cultura y los mares. Sin embargo, al final, no pudo controlar ni las funciones más básicas de su propio cuerpo.
El hombre que se consideraba un instrumento de Dios en la tierra se convirtió en un vívido ejemplo de la fragilidad humana. El impacto simbólico de su muerte fue inmenso. En una era en la que el cuerpo del rey representaba el cuerpo del Estado, ver al monarca más poderoso de la cristiandad reducido a un inválido devorado por parásitos fue un golpe profundo a la percepción del poder y la divinidad. Su hijo, Felipe III, heredó un imperio todavía vasto, pero que ya mostraba las primeras señales del largo declive que marcaría el siglo siguiente. A diferencia de su padre, no era un administrador meticuloso y delegó gran parte del gobierno en favoritos. Quizás horrorizado por el final que había presenciado, el nuevo rey parecía más interesado en disfrutar de los placeres de la vida que en consumirse en el trabajo burocrático que había matado lentamente a su padre. La historia del poderoso monarca que murió en agonía es un solemne memento mori, un recordatorio de que la mortalidad, tarde o temprano, nos hace a todos iguales, ya seamos reyes o mendigos.